Hola chicos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Yohelid González, como ya me conocen, y bueno, les estaré hablando acerca de la embriología del sistema urogenital. Tenemos que el sistema urogenital se forma a partir de la cuarta semana del desarrollo embrionario, a partir del mesodermo, específicamente el mesodermo intermedio. Entonces el mesodermo intermedio va a permitir formar el sistema urinario, que va a dar origen a riñones, uréteres, vejiga y uretra, y al sistema genital, que va a dar origen a los genitales internos y los genitales externos. Antes de comenzar a hablar acerca del origen de los primordios, es necesario recordar los términos anatómicos que vamos a estar utilizando para dar las relaciones. Entonces tenemos que dorsal corresponde a posterior, ventral es anterior, craneal es superior y caudal es inferior. Entonces, ¿qué vemos en estas imágenes? Son cortes transversales esquemáticos de embriones que se encuentran en la cuarta semana. De acuerdo a las relaciones que les acabo de recordar, de refrescar, tenemos que dorsal siempre se va a encontrar el tubo neural y las aortas dorsales. Y en estas imágenes, ventral va a corresponder al intestino primitivo. Entonces, de esta forma, vamos a comenzar a describir las relaciones del primordio del sistema urogenital. ¿Cuál es el primordio? Es la cresta urogenital, que es esta evaginación que vemos acá. Entonces tenemos que la cresta urogenital se encuentra ventral y lateral respecto a la aorta dorsal. Ahora, esta cresta urogenital me va a dar origen tanto al sistema urinario como sistema genital. Entonces, el sistema urinario va a tener su primordio en el cordón nefrogénico, que es este circulito que vemos acá como de color marrón, y la cresta gonadal, que es del sistema genital, se va a encontrar ventral y medial respecto al cordón nefrogénico, es decir, se va a encontrar el borde medial de la evaginación de la cresta urogenital. Se los describo, porque en la imagen no se ve. Entonces, primero vamos a hablar del sistema urinario. Debemos tener en cuenta que a lo largo de la vida embrionaria se van a formar tres primordios que van a corresponder, uno al pronefros. Él se va a formar en la cuarta semana y se va a degenerar ya al final de la cuarta semana, y él no va a tener ninguna función. Luego se va a formar el mesonefros. Él se forma a partir de la cuarta semana hasta la quinta semana, y él sí es funcional, es decir, que va a formar glomérulos y va a formar túbulos renales muy rudimentarios, pero que finalmente van a permitir que tenga una función. Y finalmente tenemos el metanefros, que es el primordio verdadero de los riñones. Él sí va a tener una función y se va a formar a partir de la quinta semana y va a adquirir su funcionalidad a partir de la novena semana. Entonces tenemos que el metanefros se va a formar a partir de la porción caudal del mesonefros, y eso lo vamos a ver mejor en las siguientes imágenes, en donde tenemos acá el pronefros, que se encuentra a nivel cervical, se va a degenerar muy rápido, como les mencioné. Luego tenemos el mesonefros, que se encuentra a nivel torácico lumbar, y el metanefros, que se encuentra a nivel sacro. Entonces, ¿cómo podemos describir las relaciones de estos primordios? Pues ellos se encuentran ventrales respecto a los somitas, que los tenemos acá, y se encuentran ventrales respecto al intestino primitivo. Entonces vemos cómo finalmente lo que corresponde a la parte caudal del mesonefros y el metanefros desemboca en la cloaca. Entonces, ¿esto por qué tiene sentido? Antes de la cuarta semana, tenemos que el líquido amniótico se va a formar a partir de la filtración del plasma de la madre, y eso es lo que va a permitir que el embrión esté, flotando. Cuando comienza la funcionalidad, sobre todo del metanefros, ¿qué va a suceder? El embrión
va a ingerir líquido amniótico y este líquido amniótico va a recorrer todo lo que es el intestino primitivo y finalmente se va a absorber hacia el mesonefros, que no tanto como el metanefros, que es realmente el primordio. Va a discurrir a través del sistema de túbulos del metanefros y se va a excretar a través de la cloaca. Entonces por eso es que tiene sentido, como lo vemos en esta imagen, que los conductos mesonéfricos desemboquen en la cloaca. Entonces, esto se lo dejo para que lo estudien, pero es exactamente lo que les acabo de decir. Y bueno, vamos a comenzar con el mesonefros. ¿Cuáles estructuras son de relevancia para la formación del mesonefros? El cordón nefrogénico y el conducto mesonéfrico. Es a partir de estas dos estructuras que se va a formar un túbulo, que es lo que vemos ya al final, un túbulo, que es el que va a desembocar acá en la cloaca. Entonces vamos a ver cómo el cordón nefrogénico se va a ahuecar y va a formar una vesícula, que es la vesícula mesonéfrica. Esa vesícula se va a prolongar formando un túbulo que se va a unir al conducto mesonéfrico y finalmente vemos un único túbulo que es el que va a permitir que por un corto periodo de tiempo estos puedan funcionar. Por otro lado, no nos sirve nada más tener los túbulos, sino que necesitamos tener ese sistema, esa cantidad de ovillos capilares que van a permitir la filtración de ese plasma, y se va a lograr gracias a la aorta. La aorta va a dar origen a los vasos glomerulares aferentes y eferentes que permiten esta función. Entonces, ¿qué es importante que recuerden del mesonefros? Este conducto mesonéfrico, además de intervenir en esta función urinaria, también tiene un papel importante en la formación del sistema genital en el caso del hombre. ¿Por qué? En el caso del hombre, gracias por inducción de la testosterona, que lo vamos a ver más adelante, este conducto mesonéfrico no se degenera y va a llegar a formar los que son los conductos deferentes. En cambio, en la mujer sí se van a degenerar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver el metanefros, que ya vimos que se encuentra caudal respecto a el mesonefros. Entonces, ¿cuáles son las dos estructuras que son de relevancia? Tenemos a la yema ureteral, que es una evaginación del conducto mesonéfrico, específicamente de la porción caudal, como les mencioné, del cordón mesonéfrico, y el blastema metanéfrico, que va a envolver a la yema ureteral, que es esa porción marrón. Entonces, vamos a ver cómo a partir de estas dos estructuras, de estos dos primordios, se van a formar los riñones permanentes. Ok, entonces vamos a comenzar con la yema ureteral. Esta yema ureteral va a formar los uréteres, va a formar la pelvis renal, va a formar los cálices mayores y los cálices menores. Eso es lo que nosotros debemos recordar, que las yemas ureterales va a formar a los uréteres y todo lo que va a permitir el drenaje de la orina fetal. Entonces, ¿qué es lo último que va a formar la yema ureteral? El túbulo colector, que es a partir de acá, donde el ultrafiltrado de la orina fetal va a descender. Acá vemos en la última imagen cómo hay unas estructuras en formas de Y que se introducen dentro del blastema, y eso corresponde precisamente al túbulo colector, que son las últimas estructuras que se van a formar, y a los túbulos colectores arqueados. Ahora vamos a ver cómo se va a formar qué estructuras se van a formar a partir del blastema metanéfrico, que es esta parte marroncita que vemos acá. Entonces, para comprender los cortes que vienen a continuación, vamos a imaginar
que yo realizo un corte a nivel craneal, es decir, justo donde está la Y, y son estas imágenes que vemos acá, para no confundirnos, porque estas imágenes así pueden ser un poco confusas. Entonces, del blastema metanéfrico se va a formar la cápsula de Bowman, las nefronas, y a partir de las nefronas se forma el tubo urinífero. ¿Cuál es el tubo urinífero? Es este marroncito que vemos aquí. Y es a partir de ese tubo urinífero que se forman los túbulos contorneados proximales y distales, que los vemos acá, proximal, distal y el asa de Henle. El asa descendente y ascendente de Henle. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo se van a formar todas estas estructuras. Lo que vemos acá es lo que le comenté de la Y, que vemos que esa Y luego le van a salir a nivel craneal otras, digamos, como unas especies de ramitas curvas que también se van a encontrar contenidas dentro del blastema metanéfrico. Sin embargo, eso forma parte de la Y ureteral, porque como vemos en la imagen, forma parte del túbulo colector recto. Entonces, ¿qué va a suceder? A partir del blastema se va a formar un túbulo metanéfrico, y este túbulo metanéfrico se va a comenzar a extender, es decir, en cada una de esas ramitas que se van a formar, por explicarlo de alguna manera, el blastema lo va a invadir. Y esa invasión del blastema va a permitir que se forme el túbulo urinífero que vemos acá, da origen a este sistema de túbulos completos y complejos que vemos. Entonces, aparte de este sistema de túbulos, no hay que olvidar a los glomérulos, que ya sabemos que vienen de la aorta dorsal y se originan es a partir de ella. Esta imagen se las voy a explicar ahorita con un mejor laminario que les hice, pero bueno, a modo general identificamos, lo primero que vamos a identificar, como les mencioné, es a la aorta dorsal. Entonces decimos que, bueno, está la aorta dorsal, no les he dicho cuáles son estas estructuras bilaterales que encontramos, que son los metanefros. Estos metanefros en su interior contienen, o sea, los que vemos, esos huequitos que vemos corresponden a los túbulos que se han formado. Entonces podemos decir que lateral y ventral a la aorta dorsal encontramos a nuestros metanefros. Ok, ahora vamos a hablar de los cambios en la posición de los riñones. Ya vimos que ellos empiezan en un inicio muy craneal, hasta que se va degradando hasta que quedan a nivel sacro. Sin embargo, sabemos que en el adulto los riñones se encuentran a nivel lumbar, y es precisamente los cambios que vamos a explicar ahorita, porque ellos, o cómo, mejor dicho, ellos pasan de nivel sacro a nivel lumbar. Y bueno, una de las primeras razones es porque conjuntamente con este sistema, porque sabemos que todo se forma al mismo tiempo, el crecimiento de las vísceras abdominales están en formación. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas vísceras se forman y toman un tamaño importante en la cavidad abdominal, y eso va a permitir el ascenso de los riñones. Y además del ascenso, se va a producir una rotación hacia medial. ¿Y por qué hacia medial? Recordemos que hacia medial se encuentra el ilio y descienden los uréteres. Entonces tiene sentido que asciendan y roten hacia medial y se posicionen finalmente en el retroperitoneo, porque recuerden que todas las relaciones que dábamos es que estos primordios, estos metanefros, se encontraban ventral respecto a la aorta dorsal, pero una vez toman su posición definitiva, llegan a posicionarse lateral a las aortas. Ahora vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales se encuentran
sobre los riñones en su porción craneal. Y bueno, sabemos que ellos están conformados por una corteza que se forma a partir del mesodermo, es decir, de ese mesénquima subyacente, y la médula que se va a formar es de la cresta neural. Entonces acá vemos cómo se van a formar esas glándulas suprarrenales. Tenemos nuestra corteza y vemos cómo la médula se va a introducir, va a penetrar esa corteza o el primordio de la corteza, y luego se va a formar la corteza embrionaria. Sabemos que las glándulas suprarrenales poseen 3 zonas. Una zona que vamos a ir de superficial a profundo, una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular, donde la zona glomerular sabemos que va a formar la aldosterona, la zona fasciculada, los glucocorticoides, y la zona reticular va a formar lo que corresponde a los andrógenos. Entonces en esta imagen vemos cómo van a ser las disposiciones. Con respecto a la vejiga, vemos cómo se encuentra acá el alantoides, y es a partir de esta formación que se va a formar la parte vesical, es decir, la vejiga, que va a constar de 3 partes. La parte vesical, que va a formar la vejiga per se, una parte pélvica, que va a formar la uretra, y una parte fálica, que va a formar los genitales. Entonces esta parte fálica va a dar origen al tubérculo genital, que finalmente es el que va a formar el clítoris en la mujer y la cara ventral del pene en el hombre. Entonces acá en la imagen podemos ver cómo va a ser en las mujeres y cómo va a ser en los hombres. Tenemos que acá ya se formó la vejiga, y aquí la parte pélvica ya formó la uretra, que en la mujer es mucho más corta. Y acá en el hombre, por su anatomía, por supuesto, es más larga o más prolongada. Y vemos cómo la parte fálica en la mujer formó el clítoris y en el hombre va a formar el pene. Entonces es precisamente este tubérculo genital con su desarrollo el que va a determinar en la semana 12 si el producto es una niña o es un niño. Ok, ahora vamos a hablar propiamente del sistema genital. Tenemos que existen niveles de diferenciación. Un nivel genético que va a estar determinado por el espermatozoide, que nos va a dar X o Y. Tenemos a nivel gonadal, que va a formar los ovarios o los testículos, y a nivel fenotípico, que es propiamente el genital. Entonces, a nivel genético, sabemos que tenemos XX y XY. En el caso de los hombres, van a haber genes en el cromosoma corto, en el cromosoma sexual, en el brazo corto de ese cromosoma, que va a determinar que se formen los testículos. ¿Por qué? Ese gen, SRY, va a formar el factor determinante de los testículos y es el que finalmente permite que se secrete la testosterona. En cambio, en la mujer es la ausencia de ese gen y, por supuesto, de la testosterona que va a permitir que se formen los genitales femeninos. El segundo nivel de diferenciación. Vamos a recordar esta imagen. Esto corresponde a la cresta urogenital. Acá ya tenemos la formación del mesonefros y, como les mencioné, ventral y medial se va a encontrar la cresta gonadal. Esta cresta gonadal es el primordio de lo que va a ser el testículo y el ovario. ¿Cómo se van a formar esas gónadas? Ellas van a tener 3 orígenes: el mesotelio, que reviste la pared abdominal posterior, el mesénquima subyacente y las células germinales primordiales, que van a provenir del saco amniótico. Eso lo vemos acá, del saco vitelino. Eso lo vemos acá, que estas células primordiales que se encuentran en el saco vitelino van a migrar a través del mesenterio dorsal hasta que finalmente llegan a la cresta gonadal. Y ya cuando se encuentran en la cresta gonadal van a formar los cordones gonadales.
Entonces aquí vemos a los cordones. A los cordones. Entonces, para ubicarnos nuevamente, todo esto corresponde a la cresta urogenital. Solamente que aquí estamos viendo, por ejemplo, es el cordón nefrogénico, encima la corteza suprarrenal, la aorta dorsal, y justo en ese borde medial que prácticamente no se veía nada, ahora vamos a estar en presencia de una gónada indiferenciada. Es decir, esta gónada no sabemos, porque aún no hay suficiente desarrollo, si ese feto va a ser una niña o un niño. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de la región anatómica que se desarrolle, es que se determina el sexo. Vemos que en el caso de que se desarrolle la corteza, se van a originar los ovarios, que recordemos ya está determinado a nivel genético. Y en la médula se van a formar los cordones seminíferos. Entonces vamos a comenzar con los ovarios. Ya sabemos, llegó el espermatozoide, fecundó al óvulo, y ese espermatozoide era X. Y sabemos que la madre, ella contribuye con la otra X, por decirlo de alguna manera. Entonces, genéticamente ya está determinado que sea una niña. Por lo tanto, no vamos a tener el gen SRY. Y esto va a permitir que se formen las ovogonias con los folículos primordiales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabemos que es una niña, no hay estímulo de la testosterona, entonces el conducto mesonéfrico que veíamos cuando explicábamos el mesonefros se va a degenerar. Y va a prevalecer los conductos paramesonéfricos, que es esto que vemos aquí en azulito. ¿Y qué va a formar él? Las trompas de falopio, el útero y la parte superior de la vagina. Y gracias a la ausencia de testosterona, el tubérculo genital va a permitir la formación del clítoris, los labios mayores y menores, es decir, genitales externos. En el caso del hombre, tenemos la presencia de estos genes. A su vez, va a permitir esto la formación de las células de Sertoli, que permite la secreción de la hormona antimülleriana, y esto es lo que va a hacer que los conductos paramesonéfricos o de Müller en la mujer se degeneren o ocurra la regresión. Y gracias a las células de Leydig que forman la testosterona, va a permitir que los conductos mesonéfricos o los conductos de Wolff permanezcan y finalmente formen los conductos deferentes, la vesícula seminal y el conducto eyaculador, y todas las otras estructuras correspondientes a la próstata, glándulas vulvoretrales, penes y escroto se van a formar gracias a la testosterona. Ok, finalmente a nivel fenotípico, de lo que les he estado hablando, que es el tubérculo genital, es el principal en determinar si se forman los genitales externos femeninos o masculinos. También están implicados el pliegue urogenital y la tumefacción labioescrotal. Entonces, acá vemos en el caso de la mujer cómo el tubérculo genital da formación al clítoris, los pliegues urogenitales forman los labios y la tumefacción labioescrotal forman los labios mayores. Y el pliegue urogenital son los labios menores. Y en el caso del hombre, el tubérculo genital va a formar la cara ventral del pene, los pliegues urogenitales y la tumefacción labioescrotal. O sea, en el caso de el labio escrotal, la parte del escroto va a formar el escroto. Y bueno, finalmente eso es lo que va a permitir que en la semana 12 se pueda observar la presencia de los genitales externos, femeninos, clítoris, labios mayores, labios menores, y en el hombre, más que todo, la cara ventral del pene.